Pues, ¿qué onda, gente? Bienvenidos al episodio de hoy. Bueno, no episodio, más bien va a ser un nuevo podcast. Se supone que va a ser de historia, se supone, porque Sí. él es maestro de historia. Y pues, se nos vino la idea un día que estábamos. Bueno, yo estaba haciendo streaming, no estamos en llamada, ¿sabes? ¿Verdad? ¿Crees tú Nomás. también? No, bueno, o sea, creo que no estamos en llamada. Según yo estaba, o sea, platicando con los que estaban ahí en el chat. Y tú estabas en el chat, pero Bueno, ¿cómo fue que de pronto salió esa idea del... no, pues es que lo escuché a ti, Ah, él estaba en llamada conmigo. que estaba con el aquí, entonces estaba, en ese momento no sé, se me ocurrió por qué no hacen lo de historia también. Pero así, o sea, así nos dio la idea de que, sí, Sí, es algo entonces, de historia. se me ocurrió lo que fueron varias, ¿cómo se podría llamar? Entre ellos, ¿cuál fue una de ellas que se iba a llamar? La historia, bueno, te dije la historia de abajo, este, Pero el nombre que le puse yo que era algo de historia, lo picante de ser, no, prohibido. ah, No, lo que sea, pero pues yo digo que sé, a ver, ¿qué te decir? El chisme de la historia. algo así, lo que sea, pero la cosa es de que pues era en relación a lo que no se platica, lo que no se ve en cierta parte, y a lo que la gente incluso también lo toma la sociedad como tabú, por un lado. Bueno, aunque ya no se Está, puede decirse que es tabú ya algunas cosas. pero, o sea, estaba refiriéndote a algo que lo interpretan como que no era real, pero que luego sí lo interpretaron como algo real, Bueno, también por o ese que lo lado, dejaron, ¿cómo te diré? Como que, como de lado, también como de lado, pero que no lo interpretan como algo que, pues de gran importancia, pero también la gente a veces lo pone como que no quiero que eso se dé a la luz porque se ve raro, pues. O se puede tomar a mal, por un lado. Aquí viene la cosa mala. Siempre no, bueno, nunca nos han querido decir pues todo, por la razón de que mucho ojo. sí, no, es que aparte es por la razón de que lo que te dicen en las escuelas es el 2%, o sea, un 2% te dicen de lo que es de la historia. Para que tú sepas completamente, tal vez un 50, un 70%, tienes que estudiar lo que es la carrera, para que aprendas el 50 al 70%. Y aún Solo así, 50. y aún así, desconoces de ella, parte. Desconoces el otro porcentaje. Lo que ahorita a los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria les dicen de historia es un 2%. Y eso es lo malo ahorita que te aseguro, pues ahorita varios de los docentes que hay en secundaria y preparatoria, la mayoría pues no son historiadores, son licenciados en derecho, son normalistas, algunos, son poquitos los que llegan a ser historiadores que están allí ante una clase y les llegan a decir, te diré, apenas esos que son historiadores, les llegan a decir tal vez el 10%, del cual al alumno ahorita que actualmente que quiere quedar o quiere entenderle, nomás capta tal vez un 5% de ese 10%. O sea, tú lo que comúnmente comentas en tus clases, ¿qué tanto comentas? O sea, o sea, o lo que alcanzas a recordar, o si te vas ya como más a fondo y Me si voy sabes a que este sí fondo a es. veces, porque hay a veces que no tanto, porque uno tiene que seguir la misma planeación que lleve lo que es la secretaría, por un lado. O Sí, la planeación que lleve el parte lo que es la institución, porque en cierta parte, o lo que vengan los contenidos de los libros, porque ya lo que uno vea por parte del libro ahí, ok, allí sí ya le complemento por parte de uno el pensamiento que uno tenga. Eso es lo malo que en parte hacen en primaria y primaria, pues nomás te enseñan lo que son, apréndete la fecha de esto y cuándo es y todo esto, ta. En secundaria algunos todavía siguen en eso. por Ajá. machetear esa. Sí, pero en prepa, por ejemplo, lo que yo involucraba es de a ver, reflexiónalo y velo. ¿Qué hubiera pasado si tal vez esto lo llevaras a cabo ahorita en un presente? ¿O qué hubiera resultado si hubiera llevado de tal manera tal suceso? O sea, más que nada es más para el pensamiento crítico. Trabajar lo que es el pensamiento crítico no es tanto para aprenderte lo que son tal fecha de esto, lo otro, allá, acá, de allá.
Más bien es porque como has estado en colegio, o sea, se sigue impartiendo en la preparatoria la historia. Sí, no, sí, y también se siguen partiendo en lo que es en la educación pública. Porque, Pero yo estuve en el CBT, pero en el CBT no nos dieron nada de historia. es que ahí, Eso ya no nos... es que dependiendo, por ejemplo, ahí es una preparatoria técnica, en las Ujú. preparatorias técnicas casi no se ve, y si se llega a ver es nulo. Lo que son preparatorias, que son públicas, que son los colegios de bachilleres que hay en todo el país, que no son técnicas, ajá, por ejemplo aquí, pues, pero hay otras que así se les llama colegio de bachilleres, pero cada estado tiene diferente nombre, por ejemplo, allá en Sonora es el Covach, aquí es el Vice, en otros lados Covac, o sí, cambian números de nombres. Y pues cada vez, pues sí, por ejemplo, México está encareciendo en lo que es en la cultura y en lo que es en parte, en no saber casi de lo que es de la historia, de lo que nos acontece. Por eso cometemos cada vez errores al respecto. Y más que ahorita, por ejemplo, lo que van a cambiar que cambió, lo que fue la currícula de la SEP. Ya también lo que es, ya no existe historia. Ahora se llama humanidades y sociedad. O sea, Pero es como que lo mismo o no es lo mismo. la misma gata pero revolcada, como dicen por ahí. Él es el profe Retro. Es un amigo que conozco desde hace como casi ya 25 años. Bueno, aunque cuando estuviste con nosotros fue hasta el tercer año. O sea, yo tendré que tomar en cuenta desde entonces o desde antes. Antes porque ya los conocía desde el primer año, ya me juntaba con ustedes desde el primer año en secundaria. Ya son 25 años, ya. Sí, porque El hubo un 25 tiempo aniversario. nomás que me despegué aquí, ustedes nomás fue en la época de que salí de la prepa. Ah, bueno, pues en veterinaria. Sí, ya cuando todavía estaba en veterinaria, todavía medio los contemplé. Pero a ver, estuviste en veterinaria saliendo en cuanto salimos de prepa, ¿no? O sea que eso fue O 2004. sea, en 2004. En 2004 entonces en veterinaria. ¿Cuándo Ajá. estuviste en veterinaria? Estuve 2 años, ¿no? Entonces para el 2006 entraste a qué. En 2006 entré a Química. Y después, Estuve tres ¿cuánto? años en Química. Estuviste 3 años en Quinca. Pensé que había estado más uno. Sí, ¿O qué? ¿Tres? ¿eh? Entonces, se hace 4 años la historia. Sí, son 4 años en historia. Y entonces, pero entonces ya cuando entraste ahí, o sea, entraste de lleno bien, así de que ya, soy otra persona. Yo no soy el mismo Sí, de no, antes. no, ya me dediqué a lo que tenía que Ya dedicarme dijiste, ya basta. totalmente ya. Bueno, entonces por eso es profesor de historia. Mm. Esa es la razón del por qué lo ve. ¿Pensaste tú, ya cuando terminaste, que era así una opción, pero que sí la contemplaste de ser ¿Cómo? maestro? No, no, nunca lo pensé. O sea, eso, la mera verdad como tal. Cuando yo, ¿Qué querías hacer con salió de historia? pues me estaba dedicando a la investigación. Eso es lo que estaba haciendo, pero en realidad De ahí nunca mismo lo de la tenía. facultad, o sea, de la sección de Sí, estaba haciendo la investigación. De hecho, me quedé hice 2 capítulos de la tesis para entrar a la maestría. De hecho, tengo pensado hacer la maestría en políticas, sí, la maestría en política, y meter eso como anteproyecto. A ver si resulta eso, por un lado. O sea, yo lo conocí en lo que estuve en secundaria y en el colegio, pero luego iba a salir. Pero, o sea, yo me fui para allá porque yo estaba harto de la religión. Y dije, estoy harto de salmentar religión, ya no quiero saber. Y ellos se quedaron. Bueno, tú eres el que más tuvo, ¿eh? No, sí es cierto, ¿no? Tú eres el que más tuvo porque tú Sí, estuviste estuve 14 años ahí. desde el kinder, ¿no? Desde el kinder hasta la Kinder. prepa, por eso estuve 14 años ahí. La primera es 6, 3, 3. O sea, son 9, son 2. Ah, ok, entonces son 2 Sí, fue dos los 2 de de kinder, kinder, los 6 de 6 primaria, primaria. 3 de secundaria y 3 de 14 años con las madres, bueno, con las religiosas. ¿Cómo se les dice de forma correcta? Bueno, Mamá, hermanas cuando ya es entre ellas. es entre ellas, hermanas. Pero si tú dirigirte a ellas, si son las religiosas, cuando hablas en plural. Si ya estás hablando de que querer hablar con una, directamente decirle madre, o Se sea, puede. sí, decirle madre, si es Es directamente que, con él. Pero si hablas por fuera, decir de todas, ok, pues, las religiosas. O si hablas por fuera, estás hablando de una, puedes decir la religiosa tal vez. O ya de forma vulgar, sí, las madres. mamá,
Sí, ciertamente. Pero pues es que antes, yo nunca lo vi en ese sentido hasta después. O sea, no, a mí nunca se me vino a la mente decirle a una madre, decirle madre, pero en el sentido de que, a la madre con la madre, o algo así, pues, sino que era como pues la madre fulana, la madre sultana, porque así se les decía, pues no, nunca se les dijo de que religiosa fulana o religiosa sultana, y pues hermana menos, porque no éramos religiosos. Chisme, pues, Sí, esto que no. chisme en su colegio. Y él, yo le gustaba como maestro de historia ahí, Ah, sí. en estas palabras. Entonces, y te Pues, crees, capaz que sí, hay una oportunidad ahí. pasó toda esa onda, yo me fui, ellos se quedaron, pues de vez en cuando los iba a visitar, de vez en cuando es que yo siempre iba a agarrar un camión que justo pasaba enfrente de ese colegio, Sí, siempre. Nada más que la puerta de ellos estaba por un costado, no estaba del lado de esa calle. La puerta de la prepa estaba del otro lado, ¿no? sí, No de estaba hecho. no estaba por la, no hay que decir los nombres de calles. No, no, ni yo no me acuerdo cuál es la calle que está por un lado. Ni nada. No sé, pero que no quise decir tampoco la otra calle, pues. Pero yo agarré el camión ahí, y, pues me tocaba. Cuando pues de pronto yo salía a concordar en las mismas horas en las que ellos salían, y pues sí pasaba de pronto. Pero igual, pues yo creo que no tuvimos tanto contacto en la prepa. No, pero pues sí, todavía sí lo estaba contemplando y todavía sí te contemplaba, Pero yo creo que ya pero sí, ya, como te digo, ya cuando estaba en química y fue no, ahí. espérate, eso déjalo para después. Sí. No, espérate, eso, espérate. Ahorita, Esa es una anécdota, es más, esa es una anécdota que podría entrar en la sección que tengo con Teki, porque con Teki vamos a tener una cosa sí, así, porque la mera verdad, pues ese ya es otra algo cosa, turbio. ya muy, sí, muy turbio lo que le sigue. Que nosotros estamos en el TEC, tú entonces allá, para fregar, o sea, la escuela de medicina, Sí, ¿qué? acá, La de MBZ, ¿no? Hasta allá, súper lejos. veterinaria, médico veterinario, Y zootecnista. nosotros estábamos en el TEC. De vez en cuando yo me juntaba con Porfirio, que es un amigo que lo conocemos de secundaria, él ¿qué? Nada más que con Jorge, que Jorge iba contigo Sí, iba conmigo ya. en allá en Él veterinaria. sí terminó ya. Y a veces yo lo veía, bueno, es que me tocó ir a la casa de Jorge, en ocasiones cuando ellos iban a tocar, pues cuando se juntaba el Porfirio y creo que el Joel. Es que el Joel y un amigo del Joel y él, creo que eran los que tocaban. Y de pronto me tocó verlos a ellos, pues, pero sí, cuando empezamos a volver a salir, en Sí, veterinaria sí cuando estaba en salíamos. veterinaria sí, porque todavía me conectaba el Berto con ustedes, él fue el que me conectaba. Pero ya cuando fue lo de Pero, química ni al caso, ahí fue cuando nada que ver. Ahí sí es y cuando casi ya, todo lo que fue la carrera de historia, ya fue cuando salí, se podría decir. yo creo que sí, ya cuando ibas a Fue salir, no, fue cuando salí, porque ahí ya me dediqué, pero bueno, pues ahora mismo, será otra historia ahí. Es que fíjate, cuando yo estaba, como en 2008, 2007, por ahí, cuando yo estaba en la facultad acá de administración, me acuerdo que yo empecé a salir mucho con el Porfi, con Javier, bueno, creo que éramos nosotros tres principalmente casi siempre, pero no sé si tú también te nos juntabas, que íbamos que al Sushi o a las Rejas, o, digo, las Rejas, no, al Tatanka, vamos al Tatanka, Una que que íbamos otra al vez. Factory, o sea, que Cuando íbamos todavía saliendo estaban así. en el TEC, todavía una que otra Y vez. que vamos al billar. Entonces, lo que hizo Sí, nosotros sí, salía. todavía. Pero es que nosotros prácticamente salimos casi, Sí, porque ahí fue donde casi. conocí a esta pareja que fue el que tiene lentes. Ah, sí, sí, el Martín y Sí, Martín, exactamente. Ahí. Ok, sí, porque ellos estaban en el TEC, yo había salido y yo ya estaba acá en la administración. ¿Todavía sido informática? Todavía estaban ahí. Es que estuve dos en el sistema y uno en informática y luego me cambié. Y eso fue, cuando me cambié de administración fue en 2007. Pero yo me acuerdo por ahí es que más o menos fue en las épocas 2010, 2009, 2010. Yo creo que esa época fue una época así de salir con el Porfi Café Sí, de a fue así fuerza. que estábamos De que así. sale y sale, siempre sale y sale, todo el tiempo. Que siempre, casi siempre, o era el Tatanka o era el Factory. Una de dos, no había. El Tatanka era como la reja, era un lugar donde Sí, eran no, y puras es que hamburguesas, puros boneless, puras esas cosas, ¿no? Y venden cerveza. Yo no soy borracho, pero sí estaba rica. Y siempre compramos un taro, siempre un taro. Oh, vamos al Factory. El Factory no venden bebida ahí, ¿no? no, no, no. Ah, no. No. Tendrías que irte a la parte que es de
parece ser que ahí sí, o ya no sé si ahorita actualmente sí vendan, pero no, que yo sepa no. No, pues, o sea, esa fue la época así de salir. Ahí estabas, según yo, ahí estabas en bioquímica, ¿no? En esa etapa. No, no era bioquímica, era No, QFB. no Yo estabas. estaba en QFB. No, pero para entonces ya estabas porque era 2009, 2010, por ahí, ya Sí, estabas ya allá. estaba en Tú ya historia, estabas allá. ya estaba. Sí, sí, sí. Ya era niño bueno. Ya. O sea, así fue como nos conocimos en ese proceso durante todos estos años. Al final, bueno, él sale. Tu primera oportunidad de trabajo fue ser maestro. Fue lo Por primero. lo primero estuve, pues ahí en la prepa Ah, ok, de la UAS. era suplente. Sí, suplente. Ah, ok, tú, bueno, fuiste suplente. Ujú. Ya luego sí te contrataron ya de base. Bueno, No, no como de base, fui sino que. suplente ahí en lo que es la prepa pública esta. Pero después me seguí dedicando a la investigación. Estuve todavía, ya te diré, 2 años todavía en la investigación. Mientras estabas como suplente, a la vez. No, ya después no me fue un mes. Y el estar como investigador te daban algo. Sí, me estaban pagando con así, me estaban pagando por parte de la Directamente. doctora, porque la doctora tenía algo. Si ella tenía 2 personas trabajando con él, el CONACYT, Eras como ajá, asistente. sí, el CONACYT le pagaba a ella y a mí me daba una parte Una pa- para mis cosas que necesitaba. Por ejemplo, yo tuve que hacer ponencia y las presenté acá, una la presenté en Morelia, otra la presenté en la Ciudad de México, otra la presenté en Tijuana, tuve que hacer ponencias. Igual otros presenté aquí, pero pues ya después también no daba dinero y ya me fui, entonces lo único que se me ocurrió pues fue titularme por promedio en ese momento para poder entrar a lo que es a trabajar. Y sí, entré a trabajar la primera vez como tal ya fue en el Sinaloa, que ahí les daban oportunidad a los exalumnos. Y en ese entonces todavía no tenía el título, pero me dieron chance, por un lado, porque les dije ya está por salir en estos días. Y les di un papel a ellos que venía de acá de la universidad, de acá venía todo, ya iba a salir y todo, saqué el permiso, ya, y yo te diré, a la semana ya salió el título, les mandé la copia. Y bueno, cuando te contratan como maestro, o sea, ¿cómo se maneja la cuestión educativa? O sea, es como, o sea, lo que es educativo es algo del gobierno o es algo privado o es No, privado. toda esa cuestión es privada. Privada, aunque ahí ese colegio pues también estaba incorporado, bueno, a ti no te tocó acá en la prepa, pero la prepa estaba incorporada a lo que es al COAS, casa, el colegio de bachilleros de aquí. Entonces el colegio como maestro. Ya, pero el contrato como es temporal. Era un semestre, ¿no? Pues terminé en diciembre, en enero, yo llamé y se dio cuenta que era yo, y pues me dijo, pues déjame hacer una cita y vemos qué rollo. Ya me conocía ya y pues, Pues, y ya después al siguiente día me habló, me dijo, ven, vamos a hacerte. Y ya no me hicieron psicométrico. Al siguiente día otra vez, me vuelve a hablar, me dice. Y me dice, mira, pues ahorita te puedo admitir, pero como honorarios. Pero tienes que hacer esto y lo otro, y tienes que ir con el contador que pues te haga. Adelante. Estuve, sí, 2 años. pero bueno, Mm. cuando te contratan en un ciclo es un ciclo completo. Son todo un Ahí era contrato indeterminado. Sabía, como más firmé como 2 veces por cosas que hubo cambios. Es que algunos lugares son así, Ok, ahí fue en donde. El colegio a dónde voy. y a lo que fue este colegio, el TV. El CEDEC. Y el CEDEC. Ya estuve 3 años, porque es ahorita donde sale el colegio urbano. Y el CEDEC, el colegio, y ahí fue donde. Ya lo último fue El colegio urbano llega 5 años. Bueno, pero en lo que estuviste en el colegio, en el Sinaloa, ¿qué fue lo que impartiste? Geografía, No fue nada de historia. no, empecé con una materia que ni tenía ni yo ni idea de cómo llevarla a cabo. De hecho, se burló de mí uno que entró, que era arquitecto, y me dijo, ¿qué vas a dar geografía? Eso está más para o un ingeniero, no sé. Pero es que la geografía está parte de lo que son de las ciencias humanas, o sea, sí se puede, también un historiador puede darlas. Pues que se ha ido relacionado, pero pues, Pero sí, si te final, pones un poquito a analizar, sí está más en relación a que la lleve a cabo un geodesa, lo que son ingenieros,
todavía un biólogo. Y después sí me adapté a la materia, no era algo tan difícil, pues. Y eso fue nada más ¿Por un qué? semestre y ya, ¿no? Porque tenía ideas anteriormente en relación a la biología, inclusive, por haber estudiado veterinaria, química, todo eso, cómo poder llevarlo. Y ahorita si a mí yo puedo, si me dan fiel, puedo darla. Tengo la dificultad. Y eso solamente fue los 6 meses que estuviste ahí, ¿no? Sí, lo que fue Y ahí, con clases al CEBEC. El CEBEC ya fue historia. Pero sí, ahí sí ya de historia, todas las historias de México, es universal, estructura socioeconómica, Y ahora, metodología de la investigación, ahí sí, cuando ya creé completamente de lleno en todas. bueno, pero aunque metodología, pues ahí sí no. Metodología de la investigación, sí, porque yo manejaba la investigación anteriormente, tenía Pero idea. pues, es que, bueno, sí, pero pues, la metodología de investigación es como una herramienta, pues, Sí, como una cuestión aparte. pero igual, si ya tienes la idea de cómo trabajar eso. Entonces, geografía, historia y metodología. Sí, estructura Entonces, socioeconómica, aprendí, entonces, sociología. no, eso no sé. Oye, hay una manera que es como algo así, ¿no? No, pues es estructura socioeconómica de México, Y pero sí, ok, eso fue en el CEDEC y en el, todas esas, pero ya complementando lo que es acá, comunicación, literatura, comunicación, ¿cómo? Como comunicación, la materia, comunicación, o sea, tal cual sí, como, comunicación, literatura, también di ahí estructuras económicas en México, todas las historias, taller de lectura y redacción. Ya era el maestro multiusos de todos, porque ya daba, no te faltaba matemática, no, es que química, física, ya daba todo, se podría decirse. Y al cálculo. último, ya casi estaba dando español, se podría decirse. Pero sí, no, ya ahí sí vi muchísimo. Hablemos pre-pandemia, ¿cómo estaba la situación pre? O sea, antes de que empezara el rollo de la pandemia, cuando empezaste tú a dar clases, ¿cómo lo viste? Bueno, en cuestión de diferencias en colegio, o sea, de Sinaloa contra el CEBEC, o sea, ¿qué veías así diferencias así que decías, no, pues acá los alumnos son muy así, o ¿Cómo, son muy cómo no asados? tendrían? O sea, o sea, en cuestión de que son más relajados, o son más desmadrosos, o son más. Bueno, mira, en el Sinaloa los controlaban en respecto por a base de lo que son los valores. Los tenían un poquito más de valores los muchachos ahí. Sí hacían sus desastres, sí, Como que se arrepentían. pero a veces sí, como que Oigan, sí, de exactamente pronto tenían sí. esa cosa. Pero en el CEDEC eran buenazos. La cosa es que veías actitudes raras a veces, algunos muy traicioneros, Con los algunos, alumnos. sí, Pero traicionados entre ellos. entre ellos, o sea, de que trataban de alguna u otra manera eliminar al maestro para que lo corrieran. ¿Por qué? Que complot. Sí, Era un un complot complot. entre ellos. ¿Y por Híjole. qué? Porque se daban cuenta que el colegio les daba la razón a los alumnos, no le dan la razón al maestro. A diferencia de lo que es el del Valle sí le dan la razón al maestro, No, no le dan la razón. en el Sinaloa también se la daba al maestro. Sí, ¿verdad? Y ellos se dieron cuenta de eso, y entonces hacían complot. Hagamos un paréntesis. Lo que pasó si supiste lo que pasó del papá y la mamá, que agarraron a golpes a una maestra y la fregaron. ¿Sí supiste eso? Algo Creo escuché, que fue aquí en el estado, ¿no? ¿O dónde fue? pero sí algo escuché respecto de eso. Yo vi un video, esa onda que se da cuenta que se ve la cámara, creo que fuera del salón, y se veía que la mamá la agarró así del cabello y la arrastró, así lo traía, y el don, o sea, el papá así viéndola como si nada, caminando así enfrente y el niño también. Yo el niño viendo cómo mangoneaba a la maestra y así, Sí. pero creo que eso fue lo poco que se vio. Ujú. Porque no sé, o sea, no sé si en el video completo haya más cosas, pero creo que no, se tendría que haber dado cuenta de la cámara. Pero según esto era golpeado. Un desmadre. Creo que eso fue creo que hace una semana, 2 semanas que pasó esa onda. Y dije, ¿qué? Sí. Pero, o sea, esas cuestiones, por ejemplo, así, a llegar a ese nivel, ¿ha pasado? ¿Tú lo has visto ese tipo de cosas en los colegios? No, conmigo no, ninguno, nunca he visto ninguno. Lo máximo que alcancé a ver aquí en los últimos días cuando estuve aquí es de que, pues sí, rayonaron todas las paredes. Pero me has dicho también que creo que por fuera del colegio hicieron algo, ¿no? Ah, por fuera lo que hicieron fue tirar huevos, podridos.
En todo el, o sea, Sí, todo el colegio completo. sí, todo, O sea, lo pegostearon por todo. completo por fuera. Sí. Y bueno, no te enteraste, o sea, de algo de eso, que hayan dicho, güey, en el grupo de que hace supo que fue este plano o algo No así. teníamos idea de quién, Y las pero cámaras, hay cámaras, ¿no? sí, Y luego, ay, no me digas que mágicamente las cámaras dejaron de funcionar en ese momento y volvieron a funcionar ya después de que habían tirado los no huevos. sé, y Ahí sí no se supo nada. se supo, averiguaron, no sé. Ah, eso. ¿Para qué? O sea, ¿para qué? Pues, puro play maduro que no tiene nada que Sí, hacer. Que, son que, plebes que, que, inmaduros que no, que la mera verdad es falta de valores que por parte de su casa y por parte de ellos, o sea, que eso sí, más tarde, cuando estén más grandes, van a decir, ay, ¿te acuerdas de lo que hicimos? Se van a reír, sí, al o sea, respecto, pero también sí van a analizarlo, yo sé que lo van a analizar y van a decir, oye, sí hicimos, nos pasamos de lanza pasamos. completamente, porque O ya sea, me han comentado, por ejemplo, alumnos que ya me he encontrado con él. Por ejemplo, hace poquito ahorita que fui a pedir trabajo en un lugar, me encontré con un exalumno que estaba pidiendo junto conmigo. neta. Y me dijo, oye, no que nos conocíamos esto, si nos pasábamos de lanza con una maestra y hasta le hicieron llorar. Y me consta, el morro en ese entonces era ahorita no, es una persona ya bien, estudió lo que es sistemas, y se dedicó a lo que es el diseño gráfico, él, nada que ver, ahorita él es alguien muy bien ya dedicado todo, o sea, tú no pensabas que es otra persona. Ujú. Podemos decir, podemos justificarle en ese momento al joven de que sea así, pero al final de cuentas te quedas pensando, no es justificable. O sea, pues es y no es. Por ejemplo, o sea, por un lado, porque dices, vos son pinches play. Sí, no O sea, entiende que no, no, o sea, no entienden lo que al final provocan sí, y nomás lo ven como algo de que, ajaja, nomás para reírse y de seguro es algo que vieron en otro lugar. O lo replican o lo hacen a su modo, pero medio parecido. Nada más porque dicen, ay, pues sí, no para hacer desmadre. Y ya. sí, sí, exactamente. Entonces, Y ahora el rollo de la pandemia. O sea, cuando empezó esta onda de la pandemia, tú dijiste, ¿cómo se va a hacer este pex? O sea, ¿qué instrucciones les dieron yo me ahí acuerdo en que en el ese colegio? entonces hicieron ese día, fue la Copa Valle en ese día, y había mucha gente. Y ya se rumoraba lo que estaba pasando en los supermercados, que la gente se estaba llevando los papeles higiénicos, que no entendí por qué se llevaban los papeles higiénicos. Y Pues porque uno va mucho al baño. no, pues, no, pues, tonteras ese último día, que fue lo del Valle, estábamos ahí, yo y otro maestro, él estaba me enseñó un video de que, en otras palabras, de lo que estaba pasando aquí en Sams de aquí. Y fue cuando, pues, dije, pues, bueno, el siguiente día, pues, vamos aquí a presentarnos. Cuando una de tantas, sábado, domingo, nos avisan, dan un aviso de que cierra totalmente, hasta nuevo aviso. Ajá, Eso, según yo fue a mediados de marzo, ¿no? y estuvimos una semana de dar clases. Y ahí estuvimos una semana y después a la siguiente, el viernes, nos citaron así ya nosotros manejábamos lo que era la videollamada de Google, Sí. del Meet, y por ahí nos citaron. Y yo como tenía cámara y todo, no tenía ningún problema. Y cuando estábamos ahí, pues nos dijeron, pues empiecen a mandarles los clases, que ya manejamos clases ellos, Mm. tareas, trabajos, si no por correos que se vayan dando cuenta, mínimo eso, ahorita, por mientras que sacamos la idea. Y ya después ya sacaron la idea de que, ok, vamos a darles clases en línea. Entonces estábamos dándoles clases en línea desde la casa, como podíamos. Un día también nos conectamos en línea y nos preguntaban acá, ¿cómo le vas a hacer? Ok, yo les dije, bueno, voy a hacer esta presentación, luego voy a hacer esto, y aquí en la última presentación viene la actividad que vamos a hacer, todo, y ellos lo van. Y ellos ayer me van a mandar por foto lo que es su trabajo. Ok, perfecto. Al tiempo se crea lo que es los livebooks, que era el pizarrón ese de cristal,
que se utilizaban pintarrones fluorescentes con luz LED, así con una luz LED alrededor, y así se alcanzaba a ver. Y poníamos detrás lo que es una tela negra para que se podría ver bien. Y eso lo puse en mi cuarto, tenía la mesa con todo eso. O sea, tuve que mover todo, las camas, Sí. tuve que mover las camas para allá, Sí. totalmente. El sofá lo tuve que poner encima de la otra cama, de mover la cama y tener un espacio para la mesa. Y manejaba 3 pantallas allá. Manejaba una para ver acá los alumnos, los tenía acá, pantalla. Luego tenía otra para poder ver las actividades acá, por un lado. Y tenía la pantalla de la grande, en ese momento, para poder poner los videos, porque no tenía sonido bien, entonces con lo que se alcanzara a escuchar, pues ok, los videos acá, así 3 pantallas acá. Pero era el único que tenía todo. Y entonces, o sea, ahí cuando te viste todo bien complicado. Porque pues de Pues, joven, de entre joven paréntesis, podía manejar todos los programas, manejaba el split cam se manejaba el split cam para eso, porque para poder voltear lo que es la pizarrón y era más fácil eso, porque tenía varias cosas que mejor que el OBS para manejarlo y más sencillo. Ah, sí, es que eso es otro como lo ves, ¿no? Sí, es como Pero el OBS. Split es de paga, ¿no? O sea, No, y ya cuando terminaba, pues tu tiempo de receso, tu hora de receso, porque comieras y todo. Nomás lo que hacía era bajar abajo, hacía un cabecito, comía, desayunaba, totalmente. Si a veces no tenía horas que no tenía nada que hacer, no voy a mentir, me dormía un rato. no sé, Me dormía un rato en la cama, buena voz. y a veces me quedé dormido, lo que sea, y tuve que, oh, y de tanto ya estaban ellos adentro. Y les decía, no, es que tuve cosas que hacer, se me pasó Que de pronto sí, ¿no? reaccionaba. Y reaccionaba y dije, no, que ya se pasó la hora, tenía que conectarme. Ah, ok, no llegabas a la hora. Una vez como por ahí sí se me pasaba un problema ahí de la pandemia y que ahorita todavía sigo viendo en la misma educación, se deseo para que esto cambie en lo que es en la juventud, en lo que es en la educación, va a tardar varios años, o sea. Pues si ya ahorita las generaciones que ahorita están entrando en primaria son los que tal vez están cambiando un poquito. Pero ¿qué pasa? El problema aquí es de que algunos maestros todavía están acostumbrados a lo otro. ¿Cómo? Y todavía se están acostumbrados a querer hacer las cosas como antes y ese es el problema. Entonces, o sea, todavía hubo maestros que, o sea, se habían quedado con esa mentalidad. O Sí, sea, se y quedan, se que habían acostumbrado. estando en presencial todavía. O sea, iban, No, iban sí, de presencial, que pero se no. molestaban o qué. No, pues cambiaron muchos de sus hábitos. Es que sí, O sea, nos algunos afectó. O sea, nos afectó. la verdad, yo también por mi parte, cuando yo estuve aquí, sí estuvo mucho más a gusto. Sí, Pero, o sea, por otro lado, lo que sí me da flojera es tener que hacer las vueltas. sí, Porque tener que es que por ir ahí y esto, lo otro. dicen, el ser humano se acostumbra a lo bueno y No sé. si no empiezas a hacer algo por ti o en cierta manera, pues por ahí también dicen, el ocio es la madre de todos los vicios y te vas a caer y vas a destrozarte tú mismo. Pero eso pasó y muchos ahorita lo veo. O sea, por ejemplo, yo veía algunos alumnos que eran de excelencia, que ahora Mm. si los ponías a trabajar, decían, ay, qué flojera, ¿por qué nos pone a trabajar? Demasiado. Pues si era lo mismo que te hacía trabajar de antes. Por ejemplo, hay otro que era muy excelente cuando le daba clases en secundaria. Era prepa, ya jugando todo totalmente, en todas las materias, que cambió toda su forma de ser completamente y más las generaciones de ahorita, los padres de ahora que pues, casi no están algunos en su casa con ellos, los dejan mucho a la deriva. Es que es el, o sea, yo creo que es más el rollo de que aunque, o sea, como estuvimos encerrados todos, pero como estábamos en casa, tenemos la comodidad, pues, de que tenemos nuestras cosas que nos gustan a la mano, Ujú. junto que a la vez tú quieres hacer lo que en rutina hacías fuera de casa. Entonces, Sí, obviamente no podías porque no estabas fuera de casa, estabas adentro, queriendo hacer algo que hacías afuera. pues sí. Entonces,
no había manera, pues o sea, realmente el alumno, pues que el alumno agarraba el teléfono, o se iba al baño, o se salía, o se hacía como que estaba ahí, o no sé, o se quitaba la cámara y ahí va, o sea, y se ponía a hacer otra tontera que ni al caso, o sea, porque se le hacía fácil, cosa que no puede hacer presencialmente. Presencialmente en el salón tiene que estar ahí, pues, lo tienes que ver, te tiene que estar volteando a ver. O sea, es una costumbre que se les quitó, que cambió por la pandemia y pues obviamente, pues claro que repercutió. O sea, Sí, repercutió pero ay, eso es algo que ahorita, hasta ahorita, se está viendo en algunos cambios, pero no crees, muy grande. Va a tardar, ahorita tal vez unos 10 años más para que eso cambie. Siempre se ha dicho que en México cada 10 años hay una generación perdida. Cada 10 o años sea, hay una generación perdida. quiere decir que 9 se salvan y la décima la que no. No, cada 10 Pues, años, cada década hay una generación perdida. te digo, pues, o sea, una a los 10, pues la décima la que se pierde y Sí, las otras se salvaron. y es lo que pasó. Por ejemplo, lo que fue en el 2020, generación que estuvo en el 2020, Pues, una generación perdida totalmente. bueno, pero estoy diciendo la que inició en Sí, 2020. sí, inclusive hoy que vivieron la generación de la pandemia, todos los que vivieron parte de la... Yo siento que a los que más les afectó, que es de secundaria y preparatoria, a los que más, yo siento que los que más mandan son a esos dos. Yo siento más que les afectó a los que estaban en el punto culme a terminar la primaria, que fueron en este caso los de cuarto, quinto y sexto, y los que estaban en cierta parte en segundo y tercero de secundaria. Son los que siento que más les afectó. Y yo lo estuve viendo porque cuando ya pasaban, esos niños que pasaban de ahorita, exactamente de sexto, de ahorita que tuvieron pandemia, pasaron a sexto a secundaria. Son los que hicieron todo este desastre. Son los que ahorita están totalmente rebeldes, son los que están, que hacen lo que les da su regalada gana. Y yo lo he escuchado no nomás allí, lo he escuchado en otros colegios, en otras escuelas. ¿Por qué? Porque en su casa tenían la protección de sus papás, no tenían quien les decía algo y hicieron lo que hicieron. Y cuando llegó el momento de que ya tienes que ir, tienen ese enojo por dentro, y más siendo un adolescente. Muchos, por ejemplo, que ahorita que me entraron, que ahorita están en segundo de secundaria, ya pasaron a tercero, entraron super mal, vivieron la pandemia desde quinto de primaria. No tuvieron un salón, no pudieron vivir quinto ni sexto de primaria para nada. Llegan a lo que es a una secundaria, perdidos. Y los que pues en parte estaban en secundaria, en ese entonces, estaban en primero secundaria, vivieron la pandemia primero, segundo y una parte de tercero. Entonces, llegan a prepa, no les importa nada. Los que ahorita ya están que pasaron a tercero de prepa, ya están un poquito agarrando el rollo de las cosas. Ya los que ahorita que ya entraron aquí en primero de prepa, ya están bien, ya están agarrando el ritmo. Ya ahora sí, ya están en prepa, ya están que ya entraron este año, primero de prepa, ya agarraron más o menos el ritmo. Y ahorita para segundo ya van a, para tercero yo siento que ya van a estar bien. Entonces, Es que fíjate, por ejemplo, mi sobrina entró en prepa sí, en el 20. Entró en la prepa en el sí, 20. O sea, al menos terminó, o sea, justo terminó la secundaria en el 20 y entró en prepa en el 20. O sea, pero pues ella estuvo bien. sí, Hasta eso, no, eso no le pero es afectó a que ella. ya era una persona ya un poquito más madura, ya un poquito más madura. Yo siento ahorita que los que ya van a venir bien son los que ya entraron por el año pasado a primera de primaria, porque ya les tocó presencial totalmente. Los que ahorita entran también a primera de primaria. Esos niños de aquí en adelante, que ya lleguen hasta la prepa, son los que van a salir ya, ahora, ya van a tener otro tipo de mentalidad, ya van a estar bien. Porque fueron niños que si estaban en primera de primaria ahorita, que entraron ahorita apenas a primera de primaria, lo que es kinder maternal, Nada, ellos no no les afecta nada. entienden, no les afecta nada. No, Tus sobrinos, ellos cómo estuvieron? pues mi sobrino conoció quinto, sexto de primaria bien bien. Tu sobrina, ¿no? Mi sobrina no conoció bien mi segundo. Tuvo que ser Pero en ahorita que línea. ahorita es secundaria, No, ahí está pasó a quinta de primaria, sobrina. mi sobrino.
que ya le tocó presencial cuarto de primaria. Pero segundo y tercero de primaria no conoció bien, y menos tercero de ¿Y primaria. tu sobrino? Mi sobrino, pues, lo que fue quinto y sexto, no lo conoció. Una parte de sexto lo conoció. Conoció una mitad de cuarto, con quinto, y sus luces, un pedacito de sexto, y ya lo otro, pues, de sexto sí lo terminó ya, pero ya secundaria fue cuando ya entró bien. Ahorita presencial ya. Primero secundaria ya lo conoció bien. Por eso yo me di cuenta ahorita que los que entraron a primera secundaria ya tenían otra forma de ser, aunque tienen secuelas algunos todavía, algunas secuelas, pero ya mayoría también. Y esos niños, ahorita que pasan a segundo, ya se van a encarrilar. O sea, yo creo que es la cuestión más de cómo ir finalizando las etapas, que fue lo que más, o sea, que si fue durante esa etapa en la que fue la pandemia, al momento justo en los que estaban los últimos años de las etapas, es donde repercute pues en que al final en la siguiente le va a ir mal. O sea, como dices tú, cuarto, quinto, ponen quinto, sexto, que empezaban en el 20, ¿no? O los que estaban en segundo, tercero, secundaria, da igual, pues, o sea, los que estaban, que tocaron en el 20. Y yo también supongo que también los de prepas, en segundo, tercero, que les tocó estar en pandemia también. Sí, Y no, los que no, y también de seguro que claro que los del profesional también. Los que están en la universidad también han de haber pasado por algo así. sí, no, pero ya son gentes más maduras. Y Ah, que de de alguna cierto modo, manera, pues, como a veces nos decían, bueno, hay bueno, excepciones. como nos decían en la escuela, Hay a veces en la excepciones. facultad, pues me decían, si tú no vas, investigas, si no vas y lees, pues ahí es tu problema. Y entonces ahí es de la persona, tiene que irse a leer, tiene que irse a documentar. Pero si te la vas a pasar de niño bonito ahí metido en tu casa, Aunque, bueno, eso también depende de la carrera. Porque no todas las carreras son, o sea, yo me imagino que en cuanto a tu carrera, muy diferente a la mía en ese aspecto. sí, cierto, hay algunas carreras que en parte no inician así con tronco común, se van así de llano, el inicio, y te van a mandar a hacer, pero oye, pero para que tú entiendas ese proceso de algo, tienes que en parte haber leído o documentarte sobre ello. O sea, por ejemplo, a mí lo que me tocó a mí en administración, o no crees que, o sea, que nos haya tocado así de que tenemos que ir a la biblioteca o tenemos que No, ser tan rigurosos, algo así, un rollo así, no tan así. De pronto nos tocó, pues, no que otra materia, pues que si no se exigía algo, pero no, en su mayoría no era así. O sea, yo siento que contigo sí, sí, no, conmigo, sí. contigo sí. Pues, bueno, todo buena las palabras, todo estuvo buena. Sí, Vamos empezando, o sea, igual la plática fue más centrada pues, en que lo conozcan, que sepan qué onda con él, qué hacía, qué hace, qué hizo, el por qué es profe, y ya pues que pues, ya dio sus clases, igual piensa seguir dando clases, sí, no, sí, sí, quiere seguir con esa onda, entonces él pues tenía pensado hacer un canal como dando información, ¿no?, de historia y dando como ese tipo de cosas, ¿no? También. sí, pero dando lo que es la historia de algunos videojuegos, o sea, más que nada, hablando de la historia de algunos videojuegos, cómo, por qué se crearon, desde lo que fue el juego más porquería del mundo hasta el juego más que tuvo más ventas, e inclusive también llegar a cabo después, más adelante, si, bueno, ir a revisar, o sea, los precios de algunos juegos, bueno, en fin, tanto retro, nuevos, bueno. Eso tenía pensado hacer, pero sí, no, empezar sí con un canal referente hacia alguna parte de la historia de algunos videojuegos. Eso es la intención. Y pues sí, alguna que otra vez algún tutorial ahí de cómo armar o arreglar alguna que otra cosa. Por ejemplo, tu carrera, eso también tienes razón, ¿no? ¿De qué? Pues no ibas a dar como, o sea, de la misma historia de lo tuyo, de lo que se hace. Ah, No vas a no, hacer esos son, como contenido de eso también. no, esos son otra cosa. Son cosas muy aparte, ya lo profesional ya es otra cosa, es otra área muy aparte, completamente. Ahí no hay psicólogo. No, esos ya son. Eso solamente es para clases. No, esos ya son cuestiones de investigación y todo eso. No se olvide suscribirse, darle like, mayor razón. Comentar pues, un poco, igual no es tan necesario, pero más que nada darle like, compartir con todos sus amigos y conocidos y pues ahí si quieren compartirlo en sus redes, por favor, Sí, me denle ayuda. like, si no como dicen en Los Simpson, si no, ahorita habla.
Sí. No, pues den like porque es que el algoritmo es muy así. El algoritmo es que el algoritmo de YouTube se da más por eso, por el rollo de la vista y del like. Denle like, compa. No es like you, no like you. O sea, igual vamos empezando, eso se va a venir cada vez Mira, más curado. O sea, bueno, pues ahí nos vemos. sí, Cuídense ya, todos y bye. los vemos después. Yo-